Buenas tardes y bienvenidos a Telecotime, el podcast creado por nuestro colegio profesional para dar voz y foco a nuestros ingenieros técnicos en telecomunicaciones. Yo soy Iván Aguilar y si nos seguís sabéis que en este podcast podéis encontrar las historias y las experiencias de nuestros colegiados en este apasionante sector. Hoy contamos con una visita muy especial. Hoy nos acompaña Vicente Pla. Vicente es arquitecto, es ingeniero técnico en telecomunicaciones, en especialidad sonido e imagen. Y Vicente es arquitecto de soluciones en entorno de media. Además de eso, te dedicas a la ingeniería de preventa y desde 1999 impartes formación en diversas teles. Vicente, ¿nos quieres contar un poco de tu trayectoria así de forma más compacta? Bienvenido. Gracias. Pues sí, arranqué en casa con mi padre, que es músico, y le ayudaba en el estudio de casa con un teclado, un secuenciador, con un ordenador con pantalla monocromo, y hacíamos lo que podíamos por allá por los años 80 y tantos. Ha llovido. Sí. Luego me gustó, empecé a estudiar FP de imagen y sonido y tuve la posibilidad de entrar en prácticas en la Radio Autonómica Valenciana, en Radio Nou en aquel momento. Muy bien. Y a partir de ahí, pues seguí con los estudios. Había sacado FP antes y empecé con los estudios de Teleco. O sea, que podrías decir que elegiste Teleco porque una cosa lleva a la otra, ¿no? Sí, básicamente. No sabía si ir hacia informática o ir hacia Teleco. Y al final elegí Teleco, que tiene un poco de las dos cosas. Un poco de las dos cosas. Muy bien. Vemos que, en tus inicios, como lo acabas de decir, pues empezaste en sonido, que era lo que más te gustaba, porque se parecía mucho al home studio, ¿no? Al home studio y que tenías en casa. De hecho, di un paso atrás cuando empecé a nivel profesional, porque estaba acostumbrado a trabajar con ordenadores y por aquellos entonces la edición era con Revox al corte, con una cuchilla cortando la cinta. Ah, vaya. Entonces en casa estamos empezando con los principios de la música electrónica, pero a nivel profesional, para radio, todavía no había editores de audio en ordenador, sino que había que editar al corte, sacar los cortes de voz para los informativos, era cortar la cinta físicamente. Anda. Y si querías fundidos, hacías los cortes transversales, y si querías que fuera un corte, los hacías rectos. ¡Qué curioso! De ahí los iconos de los editores de audio. Muy bien, oye, me dejas totalmente impresionada. Yo ya soy más de una época más para acá que para allá. Sabemos que estuviste en Radio Nou, que nos acabas de comentar, y también en el canal Nou, ¿no? Estuviste en el apagón analógico. Cuéntanos un poco sobre cómo se vivió. Sí, por en medio, pasé por sonido en informativos. Ya empezamos a montar las primeras postproducciones de audio con Pro Tools. Pro Tools, eso es. Y ya con editores de verdad de audio. Además es que Pro Tools tenía una herramienta que era una cuchilla precisamente. Sí, claro. Y poco después empecé en temas de formación. Como la televisión digital tenía audio digital, el jefe de formación me dijo, oye, ¿no te importaría impartir formación de televisión digital? Y dije, dejadme que me lo prepare. Y sí, y a partir de ahí empecé el camino de la ingeniería dentro de la parte de televisión digital y hubo que hacer toda la adaptación que ahora se llama automatización. Sí, hubo que hacer toda la conversión de las guías electrónicas de programación que estaban en bases de datos por ahí perdidas, recolectar datos para traerlos. Los audios antes eran estéreos o duales, que eran 2 canales mono, en televisión digital no, y hubo un tiempo de convivencia. Hubo que hacer la conversión de los textos.
de los teletextos, de las audiodescripciones, de todo lo que iba asociado, aparte de toda la parte de codificación. Poco después acabé dirigiendo la unidad de red y tenía a mi cargo toda la red de distribución con 200 centros emisores y a los 6 meses de ser nombrado me tocó hacer el apagón analógico. Se te queda un cuerpo muy extraño cuando te has pasado la vida manteniendo los centros para que no fallen y de repente vas un día y los apagas. Claro. Tal cual. ¿Qué es lo que nos pasará ahora con la inteligencia artificial? ¿O tú qué opinas acerca de... ¿Crees que habrá o será, no sé, o no sentiremos la transición de... Porque ya venimos de lo digital, pero ahora parece ser que todo lo quieren automatizar. Entonces... Bueno, los procesos de automatización llevan mucho tiempo estando. Sí, lo que pasa es que se llamaban de otra forma. Se llamaban de otra forma. Ahora, pues poco a poco, pues se van automatizando más y más procesos hasta que aparezcan los humanoides de forma comercial y nos automaticen a nosotros también. Eso sí nos dejamos, por supuesto, porque si no... vemos también que, bueno, en la parte, eso es en la parte de sonido y ahora en la parte de ingeniería. Bueno, en la parte de ingeniería empecé con toda la parte de televisión digital y toda la parte de distribución de aplicaciones interactivas también, ¿no? Sí. Vale. Y cuéntanos, ¿cómo es el día a día de un responsable de TV digital y apps interactivas? Porque además de eso... En aquellos momentos... Era el momento de hacerlo todo desde cero, la tecnología estaba surgiendo y eran momentos de especialización en la tecnología, de aprender de cosas que nunca te han explicado y bueno, lo de un teleco que está en el mundo tecnológico, de estar al día constantemente. Y en aquellos momentos también de mucha reunión con la industria, con reuniones en el ministerio, fabricantes de televisores, fabricantes de infraestructura, todas las empresas del sector, para ir marcando un poco caminos hacia dónde ir, hacia dónde trabajar todas estas partes, y había que tomar la decisión de qué día se apagaba, de cuántos canales había en cada multiplex, de tecnológicamente cuánto cabía y todo este tipo de cosas. Eso se hizo más o menos con consenso de la industria. Y esto que apuntas es bastante interesante. La industria tuvo mucha resistencia, o sea, porque normalmente cuando hay ese tipo de conversiones... No, la industria empujaba. Pero suelen ser reticentes aquellas, por ejemplo, empresas que se aferran a lo conocido y que no quieren innovar, que es lo que pasa también con la inteligencia artificial. Aquí había diferentes bandos. Los fabricantes querían vender, con lo cual los cambios tecnológicos les venían muy bien. También se intentaba una tecnología que no fuera solo para España, sino que sirviera a nivel mundial y poder globalizar, por lo menos a nivel Europa. Porque si no tenían que hacer modelos específicos de televisores, de set-top boxes solo para España. Bueno, que luego está lo de la frecuencia, ¿no? Porque aquí tenemos una determinada frecuencia y luego en Estados Unidos hay otra frecuencia, o sea que en parte por ejemplo, sí que estuve participando ahora más recientemente en la implantación de la televisión digital en Colombia y hubo que hacer set-top boxes específicos para Colombia porque es el único país que tiene DVB-T2 con canalización de ancho de banda de 6 MHz. En Europa tenemos 8. Claro. Pero ahí venían del NTSC con canalización de 6 MHz. Claro, porque es la que normalmente está en Sudamérica. En Sudamérica, porque creo que aquí está la PAL, puede ser. Aquí viene la canalización heredada del PAL de 8 MHz. Sí. Pero allí era del NTSC a 6 MHz. Señores, para que veáis que sí que sirve lo que nos cuentan los profesores en telecomunicaciones. Bueno, también hemos visto que en ingeniería has hecho como jefe de unidad de red. Si quieres explicarnos un poco acerca de qué va esto de jefe de unidad de red. Pues me encargaba de toda la contribución de señales por enlaces fijos y toda la distribución de señales en toda la comunidad.
Solamente en la comunidad, no a nivel de España. Eso, de momento, solamente en la... Eso eran casi 200 centros emisores, de los que había que mantener con un grupo de personas y con un grupo de empresas de mantenimiento, desde goteras, robos, instalaciones nuevas, viento que se llevaba una parábola, bueno, todo tipo de circunstancias y siempre sujetos a la ley de prevención de riesgos laborales, porque la gente que trabaja en este tipo de entornos tiene un montón de riesgos laborales. Tiene trabajo en altura, caída de objetos, conducción, calor, visualización de pantallas. Prácticamente, o muchos de ellos, están ahí. Entonces, normalmente cuando tenías averías era justo en el momento en el que no se podía trabajar en torre. Porque a una torre no se puede subir ni si está congelada, ni si está lloviendo, ni si hace viento. Entonces era justo los momentos en los que había averías. Vaya. Pues ahora entiendo hacia dónde estaban enfocados los exámenes que muchas veces nos ponían los profesores de... imagine que usted es un ingeniero en telecomunicaciones y tiene que dar cobertura a ese pueblo que le queda 20 kilómetros. Está lloviendo o con granizo. Usted tiene que hacer que la antena funcione, ¿no? Y el suministro eléctrico. Exacto. Que es lo más complicado en las montañas y lo primero que cae cuando hay mal tiempo. Totalmente. Vicente, con esto que nos estás contando acerca de los riesgos laborales, que es para tomárselo en serio, ¿recuerdas alguna anécdota divertida que no haya concluido evidentemente así en algo peor, pero sí de decir, ostras, qué curioso, no lo habíamos previsto, pero era una cosa Pues hay un tipo de líneas de vida. Ajá. Que la línea de vida es la cuerda esta que te pones, ¿no? Que te bueno, la línea de vida normalmente es una infraestructura que hay montada de uso fijo. Las EPIs es lo que te pones para agarrarte a la línea de vida. Pero es una cuerda, o sea, que te ponen a ti, ¿no? No, pero eso forma parte de la EPI. Vale. Luego, la línea de vida forma parte de la infraestructura. Normalmente la ley de prevención laboral dice... Primero los medios de protección colectiva y allí donde nos alcance los personales. Vale. Entonces se intentan montar infraestructuras de líneas de vida a donde se puedan agarrar los operarios que suben a torre. Pues un tipo de línea de vida en concreto, con el viento, se soltaba de los soportes, empezaba a moverse y normalmente se empezaba a cortar por la parte de arriba del todo. Entonces, cuando estabas progresando, no sabías si estaba bien o si no estaba bien. Madre mía. Entonces, bueno, eso se supone que las revisiones periódicas van detectando todo este tipo de cosas, pero hay medios más seguros, como líneas de vida que van por carril, que mientras tú vas progresando ves cómo está el carril. Vaya, jolín, pues sí, es un poco impresionante, la verdad, o sea, en ese sentido. Y bueno, también podemos ver que estuviste trabajando en Abacanto. Bueno, sigo trabajando allí. Sigues trabajando allí. Allí eres ingeniero de proyectos. Bueno, he pasado por diferentes épocas. Arranqué como ingeniero de proyectos. Justo en el cierre de la televisión valenciana empecé a trabajar allí para la puesta en marcha de la nueva sede de la agencia EFE. Empezamos a desarrollar todos los proyectos desde cero, sí. Vale. ¿Nos puedes explicar lo que sería un ingeniero de proyectos? Porque yo, como te comentaba antes, en la carrera sí que tenemos una asignatura que se llama proyectos y muchas veces nos dicen que los telecos podemos ser ingeniero de proyectos, pero cuando dicen ingeniero de proyectos siempre pensamos en ICTs, que también entra dentro de ingeniero de proyectos, evidentemente. Pero tú, en específico, como ingeniero de proyectos, ¿sobre qué campos te movías o sobre qué proyectos? Normalmente de infraestructura audiovisual en sus diferentes vertientes.
por ejemplo, en la infraestructura deportiva, el poder hacer un análisis de las necesidades del cliente, a partir de ahí proponer soluciones en un anteproyecto y si es aprobado, desarrollar la ingeniería de detalle. Es decir, una memoria que explique la solución y después desarrollar toda la planimetría y toda la parte económica del proyecto, para que la propiedad, cuando quiera implantarlo, tenga toda la documentación para poder contratar a un integrador o a una empresa toda esta parte para que se lo pongan en marcha como quiere la propiedad que esté. Es algo parecido a lo que hace un arquitecto o en una casa, pero en una infraestructura. Vale. Si tuvieras que explicarle a un niño de 6 años lo que haces, a lo que te dedicas... Yo creo que mi padre nunca lo ha conseguido saber, ni mi madre. Es tu momento, Vicente. Explícanoslo. Básicamente me dedico a escuchar al cliente, a ver las necesidades que tiene y a proponerle una solución. Entonces, ¿dirías que un ingeniero de telecomunicaciones tiene que saber vender? Es parte de mi trabajo. O sea que aparte de los conocimientos que evidentemente tenemos, que tenemos que ofrecer soluciones, como tú acabas de decir, o sea, tenemos que también saber vender, o sea... Hay varias vertientes de los trabajos. Está la parte comercial, que puede ser o comercial pura, o ligado con la ingeniería, que es mi puesto. Sí, pero ya no es saber vender a nivel de yo te vendo algo, sino de saber demostrar lo que haces, o sea, vender tu producto en el sentido de yo soy esto, ofrezco esto. Sí, claro. Por ahí, o sea, voy por ahí. Y es una habilidad que tenemos que desarrollar como profesionales porque eso está ahí, o sea, siempre va a estar, y más ahora con... Cada vez los sistemas son más complejos. Y se necesita cada vez más el tener alguien que te consiga pensar una solución global y darte la solución a las necesidades. Y esa es la labor de la ingeniería preventa, al final, el poder cerrar el detalle para poder cuantificar cuánto cuesta una solución y dar la solución al cliente, sí. Al cliente. Muy bien, Vicente. Si echaras la vista atrás, ¿volverías a escoger Teleco? Sí, ¿por qué no? ¿Sí? Tú estás, o sea, ¿podrías decir que Teleco es una carrera que merezca la pena el esfuerzo? Porque hay que... Yo creo que lo fundamental es que te ayuda a organizar tu mente. Organizar la mente, sí, porque tú también has pasado por ahí y sabes lo que es y te ayuda a sentarte, a analizar un problema y a conseguirlo resolver. Y yo creo que ese es el principal aprendizaje, porque a nivel tecnológico veo un desfase muy grande entre la universidad y el mercado laboral. Está a años luz de las tecnologías punteras. Y de hecho, en la práctica, prácticamente con todas las tecnologías con las que he trabajado, no vi nada en la carrera. ¿No? No. Pues fíjate, a mí me pasa algo totalmente distinto. O sea, hay cosas que, por ejemplo, yo tengo que desarrollar y cuando estoy en ello, pues empleo cosas como, por ejemplo, la vez pasada salió la transformada de Laplace. Para hacer un modelo de inteligencia artificial de la Eigen Function, no sé qué, y estuve leyendo eso y digo, vale, creo que voy a tener que tirar por aquí. Y digo, ¿de esto de qué me suena? Claro, polinomios... Bueno, si te dedicas a la parte de investigación, probablemente sí. Pero en mi caso el trabajo es mucho más aplicado a campo, utilizando tecnologías que ya están desarrolladas. Lo que hacemos es coger bloques de tecnologías que ya están desarrolladas. En su cajita negra, ¿no? Y montar la arquitectura de todas estas soluciones trabajando conjuntamente. Oye,
Me encanta todo lo que nos has contado aquí. Creo que eres el perfil más multidisciplinar que hay aquí. O sea, ha pasado por sonido, por preventa, como ingeniero de proyectos, como responsable de... Además, o sea, una persona que ha estado ahí y que nos has podido contar en esa entrevista, o sea, cómo has vivido el apagón analógico digital, que eso... Casi no lo hemos podido conocer los que son, sobre todo, bueno, las nuevas generaciones, ¿no? Que están ya aquí y que pues se les va haciendo el camino, por decir así, de alguna manera. Vicente, ¿qué consejo le darías a un estudiante de telecomunicaciones o a una persona que quiera ser teleco y que quiera dar un paso en tu campo? Bueno, que es un buen momento ahora, porque hay un relevo generacional muy importante. La mayoría de la gente audiovisuales empezó en los años 90, 90 y tantos, y está llegando a la jubilación. Las nuevas generaciones... Muy importante, ¿eh? Os está diciendo un nicho nuevo, ¿eh? Las nuevas generaciones no están interesadas por el mundo audiovisual. ¿No? Ay, no. Pues yo pensaba que sí. A nivel de ingeniería hay muy poca gente. Prefieren dedicarse a otras tecnologías y está habiendo un nicho importante. De hecho, vas a las ferias y hay mucha gente mayor y muy poca gente joven. Pues no lo entiendo porque, o sea, audiovisual precisamente te llama eso, la atención, que es más visual, o sea, más... Sí. Y yo suponía que sí, por el tema de la expansión de las redes sociales, YouTube, cada día, o sea... Pero todo esto es muy low cost, de un teléfono, un micro... poco más, pero no hay infraestructura por detrás. Bueno, ya, pero si tú, por ejemplo, quieres montar un tipo de presentación o lo que sea, pues no sé, o sea, también querrás montar un... Sí, pero normalmente no hay infraestructura por detrás. No es una infraestructura que pueda haber en un campo de fútbol, en un teatro, en un estudio de televisión. Y entonces eso se va a quedar sin cubrir, porque claro, no, si no... Va apareciendo gente, pero es un buen nicho. Es un buen nicho. Pero yo creo que el principal consejo que daría es que si quieres ser teleco y conseguir algo en la vida, tienes que estar estudiando toda la vida. Porque como si fuera médico, ¿no? Las tecnologías cambian y cambian y cambian y cambian. Y con la edad, pues muchas veces queda atrás la tecnología y se da un salto hacia otra parte en las empresas. Ya veremos cómo nos va con ingeniería cuántica, ¿no? Con los ordenadores cuánticos, cuando nos toque operar con ellos, pero bueno. Vicente, nada, ha sido un enorme placer y un verdadero honor para mí, yo que te admiro mucho, de tenerte aquí en nuestros micrófonos. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este Telecotime. Y a vosotros, si nos estáis viendo, os digo lo de siempre. Si os ha gustado este tipo de contenido, dale a me gusta, déjanos un comentario, compártelo con aquellos que crees que le puede interesar este tipo de contenido. Suscríbete al canal y, como siempre te digo, yo te veo en un próximo Telecotime. Hasta luego. Hasta luego.